Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Tenemos un nuevo amiguito aquí. Acá. Sube Sí. y baja. Vamos a jurar verdad, Yo consecuencia. lo hago subir. Vos se lo bajar. Ahí está. Es un Lo poco el subí. ánimo, ¿no? Del gobierno en este momento. Sí. Te sonríe pero aprieta los dientes porque se está sincerando. Una le salió bien hoy. Pero hay temas de fondo. Ya empezaron a hablar de a uno. Y empezó a cambiar. Cambiemos. Empezaron a decir cosas que durante 2 años no dijeron. En medio de una zozobra, cambió el discurso. Ya te vamos a contar porque está este nuevo amiguito acá. Yo lo hago subir, lo hago bajar. Cambiamos. Quieto ahí. ¿Cambiemos? Ya te lo Cambiamos. contamos. ¿Seguimos acá? Ahora en cualquier momento vamos a ir caminando. Lo vamos a Sí. dejar. Este señor va a quedar acá dando Mirá, vueltas. yo hago que desaparezca. Se va, a ver, espera, va a cambiar el plano. Yo voy a ir caminando. Mira, me escondo atrás del muñequito. Mira, ponémelo acá. Ahí estoy. Desaparece. Esto que vamos... No se va más. No Se va a se quedar va. con nosotros toda la noche jugando acá. Me parece que tuviera mi cara y mis piernas. Se va a quedar jugando toda la noche Ahí está. a Cambiemos. Cambiamos. No somos nosotros los que cambiamos. No. Es el gobierno. Cambió el discurso del gobierno nacional. Empezó a sincerarse. Algunos hablan de honestidad brutal, otros hablan de sincericidio, otros hablan de estrategia, ¿no? Es De una acá en más. estrategia, Sí. ¿Para qué? Porque obviamente hay una crisis y esto empezó a cambiar. Durante 2 años el gobierno venía diciendo una cosa sobre la economía, sobre la realidad, y de golpe ayer, con una de las voces más creíbles que tiene Cambiemos, empezó a cambiar. Cambiemos es cambiamos, ¿no? Así es, fíjate, fueron varios. Hoy Carrió se sumó, recién hace un ratito vamos a hablar también hoy de lo que pasó con Carrió y Vidal. Fue una conversación entre Tuareg, pero fue también otra muestra de política, ¿no? Ojo con Vidal, que está un poco haciéndose cargo de nuclear la política. Fíjate, Vidal fue un poco la que empezó esto de cambiamos, de cambiar el discurso. Porque ¿qué dijo Nico ayer Vidal cuando se inauguró este sinceramiento discursivo del gobierno? En Radio Mitre dijo textual: Argentina está fundida. Argentina está fundida. Parece la frase de un opositor, pero no, es la voz de la gobernadora de la provincia más importante de la Argentina y tal vez la dirigente que mayor proyección política tiene dentro de Cambiamos, no de Cambiemos. Así es. Ayer empezó este discurso, ¿no? La Argentina estaba fundida. Dijo Vidal, algo que hasta ahora el gobierno no venía diciendo. ¿Y por qué? Porque los números ahora no están cerrando y es cada vez más evidente la realidad, ¿no? Así es, que dijo en esa misma entrevista, Vidal dijo, tenemos dificultades, hay que reconocerlo. Que uno dice, a la vista de lo que viene pasando en la última semana, 10 días, es obvio. Sin embargo, el gobierno no venía haciendo ningún tipo de autocrítica. Ella dijo, tenemos dificultades y hay que reconocerlo. Y después le siguió Duhovne, el ministro de Economía. Desde diciembre, cuando se amplió la meta de la inflación, también se sabía que la inflación, la meta que tenían, era impracticable. Tenemos hoy, se ha sentado a la mesa el presidente de la UIA, que nos va a hablar también, obviamente, de cómo afecta a la industria, las metas de inflación y todo esto. Pero en principio, el gobierno no quería saber nada de hacer explícito, sacar, sincerar esta imposibilidad. ¿Qué dijo Duhovne, Nico? Dijo, la inflación, no, va a haber inflación más de la que se prevenía. Así es. Y va a haber menos crecimiento. Hace 2 semanas, esto no lo decía nadie públicamente. O sea, Vidal dice la Argentina estaba fundida. Después le sigue, acá tenemos el nuevo logo. Lo cambiamos, no sabemos si lo van a aplicar, No. pero es lo que está pasando a partir de ahora. ¿Por qué? Porque la realidad se va a volver muy tangible para todos nosotros argentinos lo que se viene, ¿no? Las consecuencias de esta situación económica que hoy tuvo una buena noticia, si se quiere, pero que los costos de estos vamos a verlo. Ahí está el textual de María Eugenia Vidal ayer, ¿no? Este país estaba fundido y es difícil decir que nos presten estando fundidos. Ahí está. Esto está hablando del Fondo Monetario Internacional, pero de golpe aparece la palabra fundidos. Así ¿no? es. La Argentina, como decíamos recién, dijo Nicolás Duhovne, tendrá más inflación y menos crecimiento
Esto va a empezar a generar una ola que tiene que ver con las paritarias, con el dólar que está subiendo muchísimo. Y hoy se sumó el vicejefe de gabinete, uno de los ojos y luz del presidente de la República, Mario Quintana, que dijo: las metas de inflación eran incumplibles. Sí, habría que, no, digo, bien, nos mintieron en la cara durante los últimos años, pero bueno, en meses por lo menos, pero bueno, en principio... Cambiamos. Muy contundente, cambiamos. Y también dijo otra cosa, que es: queremos seguir usando un camino de desinflación que no requiera anclas cambiarias. Hasta ahí parece un tecnicismo, pero cómo termina la frase, dice que no requiera anclas cambiarias porque eso es una bomba. Eso lo dijo hoy Mario Quintana, uno de los hombres que habla poquísimo y que hoy salió a hablar también de la economía para mostrar. Se le cayó la lapicera a Nicolás Buñeski, no cambió para nada, le pasa siempre. Mirá cómo la levanto. Ahí está. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Nada, el dólar está a 24.50, el gobierno está vendiendo como un éxito lo que pasó hoy con las LEVAX, tal vez lo sea, pero hubo una devaluación. Y esto es así, 24,50 está el dólar. Fueron al Fondo Monetario Internacional, por algo fueron, y la inflación, dice el propio gobierno, no era la que nosotros esperábamos. ¿Cambiemos? Es hora, cambiamos. Acá me estoy acomodando con Marcela Pagano, nuestra economóloga. Voy a inventar un término, pero vamos a hablar de un número que ya se esperaba, pero que hoy hizo obviamente un ruido porque es abril, 2.7%. Y esto no tiene ningún impacto en lo que estuvo pasando en estos días, ¿no? Ese número. La inflación más alta del año, sin contar el traspaso a precios de lo que fue la devaluación. Esto se dio en los últimos días de abril, entonces no impacta en el índice de precios general de abril. ¿Por qué se dio esta suba? Básicamente tenemos lo que son los precios estacionales. Acá tenés mucho impacto de indumentaria, tenés impacto de tarifas, prácticamente un 8% de gas, luz, electricidad, todo lo que atañe al hogar y también combustibles. Tenés transporte, luz. Todo esto que tiene que ver con una regulación permitida para el gobierno, por el gobierno, que ya se sabía que iba a tener una fuerte incidencia en abril, pero también hay que decir que la contracara, porque hay que reconocerlo, es que por primera vez en varios meses, desde noviembre, que los alimentos no subían por detrás de este índice general. Esa es una buena. Esa es una buena. Una buena porque realmente son días en los que no solo hay un desánimo por un temor a lo que va a implicar las consecuencias. Digo, este número de inflación que damos hoy y los que veníamos dando desde que empezó el año mostraban que los alimentos, que es lo que menos puede controlar el gobierno, venían subiendo bastante por encima del número final de la inflación, lo cual hacía ver esto, que nos dolía, es lo que más nos duele en el bolsillo cada uno de nosotros. Aparte porque es indispensable, es lo último que una familia puede recortar. 1,2% la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas versus el índice promedio general del 2,7%. Pero, ¿qué hay que decir? Ya estamos pisando mayo y la gente, ya abril es como que lo pasa por encima, quiere empezar a pensar qué está pasando en este mes que estamos transitando. Bueno, acá sí vas a tener traspaso a precios de la devaluación, del movimiento del dólar. ¿Y qué dicen muchos economistas? Más allá de que el dólar se quede en este rango de 24, 24 y medio, 25. Ya es un fuerte movimiento en relación a ese dólar que nos acostumbramos a ver de 20, 50, 21 pesos. Esto se va a ver en la inflación también de alimentos el mes que viene. Y ya se habla una inflación de alimentos que va a volver a subir, un piso del 1,8%, dicen algunas consultoras, que empujaría el índice en torno al 2 o 2,5%. Los más optimistas hablan del 2%, quizás los menos optimistas están ya estimando un 2,5% de índice de promedio general de la inflación del mes de mayo. Marce, una más. Y vamos a la mesa que está Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina. Melconian, en esa charla que se difundió en estos días, dijo: con suerte, como un milagro, vamos a tener una inflación del 25 a fin de año. ¿Eso es así? ¿Realmente va a ser de 25 para arriba con estas estimaciones? Bueno, ya tenés 9,6 en 4 meses. Digo, claramente estás lejos, casi 10%. Digo, te quedan 5 para la meta del 15, que ya está el propio gobierno reconociendo, Quintana lo dijo hoy, que era una meta que era difícil de alcanzar. No obstante, las consultoras privadas ajustaron todas sus
previsiones, las que decían 21 y están hablando de 25, y los que dicen en general es que este movimiento hasta ahora del dólar aportó 5 puntos extras a la inflación anual, ¿sí? 5 puntos de más. Y decía 21, bueno, ya vas a estar más cerca de 26 o 25. Dramático para todos nosotros. Vamos a la mesa. Obviamente hoy fue un día muy importante. Finalmente el supermartes no fue tan grave, había un temor generalizado por lo que pasaba en el mundo financiero. El gobierno logró canjear el 100%. Tenemos acá, le agradecemos muchísimo que haya venido al presidente de la UBIA, que además tuvo una semana difícil no solo por la economía, sino por Carrió, ¿no? Sí. Miguel Acevedo, gracias por estar acá. Está Ignacio Olivera Dol, ahora vamos a hablar con él, pero primero con Acevedo. Presidente de la Unión Industrial, ¿hace cuánto? Un siglo más o menos. No, desde el año pasado. No, ese... Sí, en mayo del año pasado. Está bien, un siglo. Un siglo. Pero intenso. Y esta semana fueron 50 años, más o menos. Más o menos. Estuvo con el presidente. El viernes estuvimos con el presidente, sí. ¿Y No, fue una reunión en donde el presidente nos contó qué era lo que iba a hacer y nos preguntó, bueno, qué nos parecía, y cada uno ahí dio una opinión, pero bueno, apoyo, porque hoy este tipo de situaciones es claramente tenemos que apoyarlas, porque es como, recién decía, es como un cisne negro, esto no estaba dentro de lo previsto. Claramente es un tema de cambiario, no es ni bancario, ni es claramente cambiario, ni económico. O sea, todo el tema de producción está intacto. O sea, tenemos que pasar este trago y empezar de vuelta. Yo le llamo esto el control de daños, o sea, ver cómo seguimos ahora con el tema de las tasas, o sea, por producción. A ver, usted es una de las aceiteras más grandes de la Argentina, ¿no? Sí, señor. Ahora, más grandes de las locales, ¿no? Sí. La industria pedía un dólar más alto, digamos. ¿Era un reclamo? ¿Hubo algún sector por ahí? El propio de Mendiguren en algún momento lo dijo. Hay sectores como el campo que también esperaban un dólar más alto. ¿Había un sector que estaba reclamando esto que pasó, digamos, que tenemos un dólar a 25? No, nadie estaba reclamando esta situación. Claramente no. El dólar es una variable. A ver, hay mucha... Y la industria, como toda la producción, es heterogénea. O sea, hay gente... A ver, el importador va a querer un dólar barato y el exportador va a querer un dólar alto. El que vende en mercado interno va a querer un dólar intermedio. Nosotros tenemos que buscar un dólar de equilibrio, como todas las cosas. O sea, si es demasiado barato, nos pasa lo que pasa ahora. O sea, que no tenés ni para hacer producción. O sea, que claramente necesitamos un cierto equilibrio. ¿Este no es un dólar de equilibrio, el que estamos viendo ahora? No lo sé. O sea, porque el dólar te lo va el equilibrio te lo va a dar, primero, no los saltos. Estos saltos no le hace bien a nadie, ni para el que quiere el dólar alto, porque inmediatamente esto se va a inflación y descoloca a muchísima gente. Fíjense, hay gente, hasta el exportador, que tiene muchos de los insumos dolarizados. Hoy, yo estaba el jueves pasado en Las Parejas, y la gente de los de plásticos, los de metalmecánica, todo eso, no tenían precios. Y todavía no teníamos el tema ni del fondo ni de nada por el estilo. O sea que todavía no se había blanqueado este problema como está ahora. Le hago una pregunta. Obviamente uno de los miedos más grandes, de hecho lo expresó el propio presidente en una de las convocatorias que hizo a los gobernadores, es la recesión. Digamos, que es que sobre que todas estas variables de las que hablamos alteran la economía, a eso se le sume que entremos en un periodo de recesión. ¿Usted ve cerca que se enfríe la economía, que haya menos consumo, que haya recesión? Yo creo que eso va a estar dado mucho con el tema de si tenemos unas tasas demasiado altas, como para... Si estas tasas son tienen mucho tiempo así. O sea, yo creo que no. Yo creo que vamos a ir, cuando esto corrija, que a mí me parece que hoy se ha corregido. O sea, porque esto es mucha expectativa. Entonces, si esto se hace así,
claramente no. Lo Ahora, que sí vamos a tener es, bueno, ver de vuelta, buscar precios, vamos a tener todos los precios relativos descolocados. o sea, va a haber inflación, más lo ha admitido el propio Duhovne, y paritarias, por ejemplo, su sector ya las había cerrado. Los aceiteros debían cerrar, sí. ¿En Y, cuánto? y ahora, En algo entre 15, 18 más o menos. Y ahora, bueno, no sé, supongo que se verá, pero también se verá qué pasa con la inflación. ujú. Le hago una pregunta. Usted dijo hace 5 minutos, pero fueron hace 20 años, en abril. Dijo lo que le voy a leer. El gobierno dialoga mucho, pero escucha poco. ¿Es así? Sí, tenemos un gobierno que inmediatamente atiende a la gente y dialoga. Yo cuando digo escucha poco es que por ahí se encierra en su posición, pero realmente dialoga. Y yo creo que eso es una cuestión de que con el tiempo son gente, yo no los veo, y no estoy haciendo psicología, ¿no? Pero yo no los veo a ver gente que está con una ideología y encerrados en eso, sino que tienen una posición y que hoy piensan que esa posición es lo mejor. Ahora muchas veces va a tener que tener, no sé, a mí me gustaría mucho más que haya algún tipo de acuerdo, y esto no significa perder autoridad ni nada por el estilo, pero sí un tipo de acuerdo entre los sindicatos, los trabajadores, el gobierno. ¿Y cómo ve el rol de ustedes, de los empresarios? Porque muchas veces se pone el foco sobre ustedes, dicen, bueno, los empresarios siempre aumentan, hay inflación porque los empresarios, es la culpa de los empresarios que aumentan los precios. Ustedes tienen una experiencia de una vida de la Argentina donde siempre vemos esto, ¿no? De inflación, de que quiebra el país, después se recupera. Digo, Se les pide a una esta altura, autocrítica, ¿no? Lo que digo, no, es a esta altura no debiéramos saber ya cómo se maneja la inflación, los precios. ¿Por qué siempre repetimos estas discusiones, no? ¿Cómo lo ve como empresario volver a discutir que tenemos otra vez inflación en la Argentina? Sí, eso lo discutimos hace varios años, que decíamos que habíamos dejado de tener inflación, teníamos una economía muy saneada, teníamos un presidente del Banco Central que se tuvo que ir por eso, y ahí empezamos a discutir entre nosotros, y un poquito de inflación no pasa nada y todo eso. Yo creo que eso hay que ser más un país que ha tenido 2 hiperinflaciones. Tendría que ser nunca más. Yo creo que este gobierno está en esa. Ahora va a tener, es un barquinazo que va a tener que recuperar. No, eso no. Queremos hablar del Ya tengo un siglo, ya sé dónde está pero el titular del día siguiente. Pero no, pero lo que estoy diciendo es que... No, el propio gobierno está admitiendo, ¿no? Sí, está bien. O sea que hoy estábamos combatiendo la inflación todos. Nadie quiere inflación, nadie quiere... Yo quiero tener un precio referencial y mantenerlo ese precio. Yo prefiero... yo tengo que competir. No me sirve la inflación. Lo mismo que al asalariado, que se le va el sueldo todos los días, el que vende algo y no sabe cómo lo va a reponer, que es por ejemplo lo que va a pasar ahora, claro, no quiere seguir vendiendo o por las dudas aumenta. ¿Y cómo está la cadena de pagos? Porque empieza a resentirse, ¿no? O por lo menos... Ese es el control de daños que vamos a tener que hacer después. Pero, o sea, si tenemos 40% de tasas, 40% es la tasa que está dando, que compite el banco con los privados. O sea, de ahí en más, las empresas y las pymes tienen que salir a buscar una tasa que es mucho más alta. ¿Y en ese sentido se habló de mantener el empleo? Yo creo que nadie quiere bajar, al contrario, el que está luchando para mantener la empresa necesita mantener la gente, y más la industria. La industria tiene técnicos, y esos técnicos, la capacitación es fundamental, y eso se forma con el tiempo, no se hace de un día para otro. Nadie quiere desprenderse de la gente. Posiblemente lo que pase es que la gente no vuelva, no tome más gente, sino trate de trabajar con lo que tiene hasta volver a recuperar
nivel de producción, pero no lo último que hace es desprenderse de la gente. Recién hablábamos del control de daños, ¿no? Está Ignacio Liberado con nosotros, periodista, hoy le dije bien el nombre, invitado de la agencia Bloomberg, un especialista en el mundo de las finanzas, no en el mundo productivo, ¿no? Recién cuando empezamos el programa decíamos, se canjearon el 100% de las LEVACs, ok, se supone que es una buena noticia. ¿Y ahora qué? Digamos, ¿a qué costo? ¿Cómo sigue esta película? Bueno, en realidad es un buen indicador porque hoy los mercados entendieron que podía estar dándose el principio del final de una corrida cambiaria en la que se había alertado sobre riesgos, no solo sobre el tipo de cambio, sino también se había llegado a hablar hasta de corralito para la clase media. O sea, el minorista estaba muy asustado y justamente esto podía llegar a poner presión sobre el peso. Hoy todas las noticias que se conocieron en el mercado fueron positivas para Argentina en un día que fue totalmente adverso para las monedas emergentes. Afuera subió la tasa americana a un récord. Todas las acciones también se retrocedieron a nivel global. Las monedas emergentes cayeron y acá en la Argentina todos los indicadores fueron positivos. O sea, las acciones subieron, los bonos subieron, cayó el riesgo país, estuvo también fortaleciéndose el peso y estas dos noticias de colocar dos bonos en un momento, con fondos extranjeros, en un momento en que se pensaba que la Argentina tenía los mercados de deuda cerrados en el exterior y también la renovación de la LEVAC en un momento en que se había puesto en duda. Ahora, eso te quería preguntar. ¿Esto se desempató, se desanudó básicamente por un apoyo norteamericano al gobierno argentino? ¿Terminó siendo como dos fondos de inversión americanos los que nos vinieron No. a Para mí comprar? empieza con el cambio de estrategia del Banco Central el lunes, un poco relacionado con lo que decían que era que el gobierno tenía que escuchar un poco más allá de dialogar. El fin de semana estuvieron reunidos con banqueros y con especialistas desde el Banco Central justamente para entender cuál tenía que ser la estrategia para adoptar para terminar con esta corrida cambiaria. A partir del lunes decidieron garantizarle a los bancos estabilidad cambiaria poniendo una oferta muy fuerte en el mercado, dando la señal de que no iban a permitir que el dólar iba a superar los 25 pesos, poniendo una postura que fue de 5.000 millones de dólares, pero que fue mucho más que eso, porque cuando el mercado iba comprando dólares, esa postura se mantenía, o sea, era infinita, porque no se iba reduciendo. O sea, el Banco Central... Debía mantener los 5.000 hasta que... Exactamente, vendía 400 millones y la postura seguía siendo de 5.000 millones. Esto fue muy claro y también le prometieron a los bancos liberarle un poco de pesos para poder participar en la licitación del LEVAC de hoy. O sea, esas dos cosas terminaron de destrabar un poco la presión sobre el peso. Te escuchaba y yo sentía que quería hablar. No, sí, claramente es eso. Yo creo que ha quebrado las malas expectativas, que eso se va retroalimentando. Y con el solo hecho de decir, acá están los fondos, y aparte le puso un precio más arriba de lo que estaba el mercado operando en ese momento. Entonces ahí el que está haciendo trading dice, bueno, basta, hasta acá llego. Y yo muchas veces ahora me pregunto, ¿para qué sirve el Fondo Monetario? O sea, salvo que lo tengan como para fondos de... Sí, Carrió dijo es una acción preventiva maravillosa. Sí. Hoy Caputo Usted, lo perdón, dijo. ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que tenemos que ir al Fondo Monetario? Yo tengo, a ver, a mí me parece cualquier cosa que haga que esto se termine rápidamente, claramente estoy de acuerdo. Aparte de estos son fondos que más baratos que el fondo que estaban tomando en este momento. Y aparte en un carry trade que era infernal. O sea que, por otro lado, eso significa que va a tener muchas más exigencias. Alguien Eso que le te preocupa. presta... A la industria en general no lo benefician los ajustes del fondo, sí. Es que no sé qué tipo de exigencias va a querer el fondo. El fondo lo que va a decir, esta plata no la rifen, o sea, ¿para qué la van a usar? Cualquiera diría eso si va a prestar a alguien. Ahora, yo creo que si esto queda como un fondo por las dudas, fantástico, pero no creo que ahora sea necesario. Igualmente, nosotros en la UIA lo que estamos tratando de ver, más que nada, es cómo hacemos para producir, la UIA, también la sociedad rural. O sea, a ver, los que producen, el problema nuestro hoy acá es que se gasta más que lo que se produce. Y lo que tenemos que hacer es dar vuelta a eso. O sea, no tanto festejar
que volvemos a tener crédito, sino a festejar, hemos pagado el crédito. Usted estuvo reunido hoy con un ministro para hablar sobre este tema. Hoy estuvimos reunidos con el ministro Cabrera y con pymes de Entre Ríos y de la provincia de Buenos Aires. Sí, pero más que nada estamos en este tema de cómo vamos a seguir de acá en adelante para que las pymes puedan seguir. Las pymes, el entramado industrial de Argentina no están en todos los países. Sí. No, hay un entramado y eso hace que la Argentina sea más federal, porque están en los distintos pueblos. Muchas veces nosotros tenemos y esto lo digo cuando voy al interior, cuando hablamos de la Argentina, acá, muchas veces estamos hablando de una Argentina que por ahí no pasa de la General Paz o la provincia de Buenos Aires, o lo sumo llega a Santa Fe. Entonces, y claramente no estamos hablando de Salta o del sur, o mismo Mendoza. Entonces, nosotros tenemos que ver ese país federal porque tenemos una economía claramente unitaria en una constitución federal. Y entonces tenemos que ver cómo hacemos ahora, pero esto también es largo plazo, para que crezca más el interior. A la pyme lo que le preocupa es la tasa alta, digamos, básicamente. Sí, ese es el problema. La tasa alta, las tarifas, energías. La pyme del interior por ahí tiene una fábrica espectacular de última tecnología y, a ver, en el caso de las hilanderías Catamarca o hilandería, estoy hablando de un sector tremendamente castigado hoy. Y vos ves hilanderías de última generación, estamos hablando del año pasado, o sea, máquinas del año pasado, y que el problema que tienen es que no es que se le corte la energía, que tenga una baja de energía. Baja de tensión. Una baja de tensión, y eso hace que todo... Pero ahí lo que falta es inversión en energía, no que le baje la tarifa. Exactamente. Digamos que invierta alguien en energía en la provincia. Todos van a querer que baje la tarifa. Ahora, lo peor que podemos llegar a tener es no tener energía. Entre energía cara o no tener energía, que era lo que nos podía pasar en el otro gobierno, yo prefiero la energía cara. Claramente es así. El gobierno dice, bueno, ya hicimos la reforma tributaria, se ajustó el tipo de cambio, ya no les quedan más excusas para invertir, cuando se refieren a los empresarios. ¿Esto es así? Les piden como alguna autocrítica, ¿no? Yo creo que la autocrítica es algo que tenemos que hacernos todos, incluidos los empresarios. Ahora, exactamente la reforma tributaria es excelente, pero es de acá a 3, 4 años. Y los problemas están acá, es pasar el puente. Entonces, son estos 3, 4 años y ver, y que eso es un poco también lo que estábamos hablando hoy con el ministro. Volver a créditos productivos, ver cómo hacen las pymes para poder seguir siendo, invertir. ¿Pero los bancos públicos no les ofrecen a las pymes? No, sí, sí, pero hoy la tasa no te da posibilidad para invertir, salvo que seas un jugador y estés pensando en dólares o invierto me tomo en dólares y me pongo en pesos, o sea que eso no es lo que piensa un empresario. Eso no se ve así. Le agradecemos a Acevedo, le hacemos una última pregunta. Ignacio, lo más llano posible, terminó lo de las LEVAX. ¿Y ahora qué? En realidad no terminó porque, o sea, en estos días seguramente siga habiendo alguna presión sobre el tipo de cambio. Va a seguir la volatilidad. Perdón, te pregunto en castellano. ¿Significa que el dólar no es que hoy descansamos todo 24.50, quedó acá, puede seguir subiendo? Es que por lo pronto no está resuelto lo que está pasando afuera. O sea, la noticia que recibieron hoy los mercados emergentes de una tasa americana de 3,08 es máximos de los últimos años. Otro palazo como el que originó esta corrida. Exactamente. Lo que pasa es que la Argentina venía de corregir demasiado. Entonces, dentro de ese contexto, o sea, ya estaba más atento a las cuestiones domésticas. Pero igual no está desacoplado de lo que pueda pasar afuera y la Argentina se va a tener que sobrellevar justamente ese clima muy adverso para las economías emergentes. Le agradecemos a los dos. Gracias. Gracias. Veradoli Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina. Muchas gracias. Ya viene Rosendo Fraga. Y antes, ¿cómo se va a llamar el nuevo bono que ha lanzado la Argentina? Quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote.
Bueno, Bote se llama, con B larga, Bote se llama este nuevo bono, Marcela. Tenemos que aprender de todo, de que son las LEVAX, ahora este nuevo bono que fue una idea del ministro Caputo, del ministro de Finanzas, que ayudó en el día, ¿no? En realidad no es que sea un nuevo bono, es que se reabrió. Me río porque la verdad digo, ¿quién será el que inventa Los nombres, las nomenclaturas? ¿no? Porque hay varios en el haber. Hay uno que era Bogarcha. Pero este es Bote. ¿Te acordás de ese? Sí, Bueno, sí. este es Bote, es bono del Bote. Tesoro Nacional. Podría haber sido otra nomenclatura, Bote. Muchas risas Bono del seguramente Tesoro. en las redes sociales. ¿Qué hay que decir esto? Es una reapertura. Se hizo una reapertura para poder incorporar a aquellos inversores que podían entrar a Argentina. Es una estrategia muy interesante la de Caputo hoy, porque dijo, ok, se fueron porque no les gustaba el tipo de cambio y no les gustaba la tasa. Ahora vuelven, esos mismos que se fueron con $1.20, volvieron hoy vendiendo esos mismos fondos para cambiarlos a pesos con $1.25. Es decir, O puerta sea, de buen salida negocio, con ¿no? 20, Se entraron fueron a con 20, 25. entraron con 25 y compraron bonos del Tesoro, pero a pagarse en los próximos años. Sí, es a largo 2023. plazo, con una tasa fija, una tasa interesante. Es también un espaldarazo, hay que decir que hoy comprando fondos extranjeros de afuera a largo plazo, tasa en pesos en Argentina, significa que hay un bote de confianza, un voto de confianza. Pero lo cierto es que también trajo paz al mercado cambiario esta noticia, porque además de que, en definitiva, hay respaldo del mercado financiero comprando un bono en pesos de largo plazo de Argentina, también es cierto que muchos de esos fondos entraron de nuevo a Argentina, vendiendo dólares a 25 pesos, redoblando la apuesta de la oferta, la demanda persistió hoy, y entonces también, además de entrar al bono, vendieron dólares y calmaron entonces Bueno, dicen que la demanda. la llamada de Trump a Macri y también el trabajo del ministro de Finanzas Caputo con los Muy, fondos de muy inversión estratega. fue clave para esto. Gracias. Vamos. Bueno, acá estamos. Rosendo Fraga. Nosotros lo conocemos, todo el mundo lo conoce tanto, ¿no? Pero nos da como un placer, es como si fuera parte del programa de nosotros, Rosendo Fraga. Bienvenido. ¿Qué piensa primero de que el nuevo bono se llama Bote? Bueno, yo creo que muchas veces la gente que está en finanzas no piensa en la comunicación. Pero tan evidente, digamos, ¿Eh? ¿esto realmente salió así? ¿Nadie lo pensó? Vamos a los botes. Vamos a ver. Claro. digo. Mira, bueno, el que está abocado en el tema financiero tiene su propia dinámica, no piensa en este tipo de, de cuestiones. Ahora, Sí. Escúchame, el fondo, ¿cómo es? Rock. el cual- Ah, el de hoy, Black Rock. Black Rock. Black Rock, sí, sí, ¿A vos sí. te parece un Expliquémoslo porque probablemente la gente no lo sepa. Black Rock El es fondo que compró... roca negra. compró Sí, es un fondo muy conocido que hasta vendía los vasitos de IPF de plástico. Sí, pero más bien es una fondo blas- buitre, decía Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, es una, digamos, son tomadores de riesgo. Exacto. Sí. Pues vos ese nombre, sí, bueno. Bueno, pero Creo eso que- es un privado, ¿no? Estamos hablando de funcionarios argentinos. Ya que hablamos de la comunicación de las en esto, en lo del Sí. bono del bote. ¿Cómo ve la comunicación en general? Nosotros empezamos el programa diciendo cambiamos, ¿no? Vidal empezó a sincerar la situación, Dujovne, hoy hasta el propio Macri dijo hay que hacer cosas que hace años no se hacen. Carrió dijo, anímense todos a hablar, A ver. dijo hace un ratito. Yo te diría lo siguiente, hasta el lunes pasado, yo lo vi a Macri muy desenfocado. Estaba pendiente de su imagen, no de la realidad. ¿Cuando dio el discurso? Hasta que se reunió con Cambiemos el lunes pasado. Sí. Hasta ahí él parecía, mira, lo importante es que el presidente no se mezcle las cosas porque va a perder imagen. Sí. El lunes cuando convocó la mesa de Cambiemos, el martes cuando anunció el fondo, ese era un error político muy grande. Nosotros por constitución, por historia, tradición, cultura, somos un país presidencialista. En las crisis la gente lo quiere ver al presidente. Los gobernadores quieren hablar con el presidente, los senadores, los empresarios, los inversores. Sí. Es decir, bueno, Macri para mí empezó a reaccionar en ese momento. ¿Viste? Tomó la decisión, cambiemos, gobernadores, anuncia lo del fondo. ¿Me entiendes? Es decir, se pone. Esto fue un tema muy importante. Para un presidente. Reaccionó. Para un presidente hubo una crisis. Perder 5 o 10 puntos no es el tema. El tema es solucionarla. Claro. Y si por solucionarla pierde 20 puntos, están bien perdidos. Porque ¿no? para eso están, ¿no? Claro, ahí es donde se diferencia el estadista del político, ¿no es cierto? Bueno, hasta el lunes de la semana pasada yo lo veía, escuchame, no. Es decir, vos no podés delegarle el gobierno a un jefe de gabinete porque eso ni por constitución
no funciona. Es decir, la gente quiere ver al líder político, lo quiere tocar, lo quiere hablar. Esto me parece que hay un cambio político ante todo, ¿no es cierto? De ahí deriva, ¿no es cierto?, la comunicación. Es decir, en una campaña la imagen es mucho. En la realidad, en una crisis, más que la imagen, es la conducción. Rosendo, usted dice que por eso lo que falló acá es como si hubiera quedado en evidencia una especie de condición del gobierno en donde esto, en una campaña es una máquina aceitadísima, una maquinaria de ganar elecciones, y en cuestiones de crisis y de gestión o de política más pura se le vieron las zonas más blandas. Volvió la política. Frágiles. Bueno, vos sabés que un poco el equipo de Macri se definía, ellos no eran la política, eran la pospolítica. ¿No es cierto? Es decir, el concepto somos la pospolítica, hemos superado la política. Bueno, has tenido que bajar a la política. La política puede ser denostada, vilipendiada, ¿viste?, desprestigiada, pero es la que te permite articular el hacer colectivo. Sí, no el país político. Claro, la pospolítica, ¿qué es la pospolítica? Bueno, me pongo por encima, las redes sociales, todo eso. Pero en este momento te hace falta la política. Y acá cuando te digo que él ha vuelto a asumir el liderazgo y volvió a asumir la política. Cambiemos los gobernadores, ¿no es cierto?, los senadores. Volvió, ¿viste? Es decir, esto es lo que me parece que sucede. Y esto es una crisis muy difícil como la que tenemos. Esto es la condición necesaria, pero no es suficiente. Sin política no la vas a sacar. Ahora, ¿lo ve con el impulso de salir de la crisis haciendo estas cosas? Bueno, esta es otra historia. Yo te diría, políticamente vos tenés que hacer tres cosas ahora. Una, lo empezó a hacer es cohesionar tu coalición. Sí. No olvidemos que el miércoles de la semana pasada, 7 diputados de Cambiemos se levantaron para no votar contra los de la emergencia tarifaria. Cuidado, no es un tema tan menor. Cohesionar la coalición. Que venga, viste, decir, venga Monzó, Frigerio más importante, que venga Sá. Ahora, el punto que Macri no termina de entender, en mi opinión, es la relación con la oposición. Cuando un gobierno está en esta situación, le tiene que pedir a la oposición que lo deje hacer. No le tiene que pedir que comparta los costos, porque si alguien le pide que comparta los costos, no te van a dejar hacer. Que es lo que estuvo haciendo toda la semana. Claro, no te van a dejar hacer. ¿Le pidió eso o no le dijo a los gobernadores, si no hacía esto, entraba en recesión? Armemos juntos el presupuesto del 2019, que es un modo de decir, bueno, algo les voy a dar. Vamos a ser claros. El kirchnerismo dice, el acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Congreso. Sí. Si pasa por el Congreso, no sale. Pichetto dijo, el acuerdo con el fondo no tiene que pasar por el Congreso. ¿Correcto? Sí. Estos son dos actitudes totalmente distintas. Ahora, no le pidas a Pichetto que te aplauda por firmar el acuerdo con el fondo. Tenés que pedirle que te lo deje firmar. No sé si... ¿Dónde es el razonamiento, no? O sea, ¿entendés? Es decir, esta es la política. La oposición te tiene que dejar hacer. No pretendas que te aplauda por hacer, porque lo que vienen son costos. Y en última instancia vas a tener que pagar los costos. Y si te sale bien, viste, lo vas a recuperar. Yo creo que este es un punto clave para que funcione la relación con la oposición, que el gobierno, me parece, todavía no lo tiene del gran acuerdo nacional. Ahora, ahí pasa también un fenómeno raro, ¿no? Con este gobierno que tiene como posición dentro de la propia coalición, o por lo menos voces muy críticas dentro de la propia coalición. Una es la de Elisa Carrió. Si quiere, la vemos hoy y... Recién, hace un rato. Tenemos que tratar de explicar y defender, y para eso tenemos que conocer. Y acá yo sí saco mi crítica y mi posición y llamo a todo Cambiemos a no callar. Porque callar lo que hace el gobierno es perjudicar al presidente. No hacerse cargo, no discutir lo que se hace mal es perjudicar al presidente. Los presidentes tienen demasiados que le dicen todo está divino y tienen muy pocos que le dicen la verdad. Bueno, ahí está Carrió sincerando también, ¿no? Yo no lo mencioné. Uno de los 7 diputados que el miércoles de Cambiemos no se sentó para votar contra ¿no es cierto?, contra la emergencia tarifaria fue Carrió. Y aparte puso una carrera de cartón. Se sentó, habló, pero no votó. Se fue. Ese es el tema. Es decir, vos sabés que a mí me parece más relevante lo del miércoles que esto. Sí. No sé si esto es un discurso, es una declaración, pero entonces... Estaba al lado de Vidal, ¿no? Por eso,
tiene que ordenar la coalición, Macri, ¿no es cierto? La ha empezado a ordenar, creo que sí. Hay una cosa que dijo Carrió que tiene razón. Los presidentes todos tienen mucha gente dispuesta a decirle que está bien, ¿no es cierto? Y es difícil, ¿viste? Cuando cualquier presidente... Es la fábula del rey que está desnudo y le dice que está cuando vestido. el que va y le dice lo que quiere escuchar se queda 1 hora y vuelve. El que va y dice lo que no quiere escuchar se queda 10 minutos y no vuelve. Es inevitable esto. Esa parte tiene razón. Ahora, la discusión pública, las diferencias en una crisis es complicado. No sé si esto es un debate interno, sí. Pero la exposición pública puede ser complicado en un momento de crisis. Ahora, ¿esto qué pasó? Pasó un poco por esta situación que usted dice, donde el presidente tiene un montón de gente que le diga lo que quiere escuchar y no hubo quien le diga, podemos chocar. Absolutamente. ¿Hacemos una simulación? Por No, favor, bueno. Rosendo. ¿Qué le diría yo a Macri esta noche si lo Yo pudiera? soy Mauricio Macri. Vos sos Mauricio. Sí, Mire, invito a cenar Olivos. mire, señor. Milanesas con papas fritas ahí en Olivos. Y tarta. ¿no? No es lo que normalmente le gusta al presidente comer. Me permito corregirlo. ¿no? Normalmente. Ah, bueno. Pero suelen servir eso. Bueno, Bueno, a ver. Primero, señor presidente. le cambiamos el menú, Rosendo. Mire los precios mayoristas de mayo. Mire los precios de las harinas de mayo. Mire los precios de los lácteos de mayo mayoristas. Mayoristas. Mayo, ¿Qué me está además, no queriendo estamos decir, hablando de Rosendo? abril. ¿Qué me está queriendo decir, Rosendo? Pero muy simple, señor. La clave son los vulnerables. Usted está pensando que el problema son los votos de la clase media y las próximas semanas la clave son los vulnerables. Cuando baje la devaluación, a la comida. ¿No es cierto? ¿Yo qué recomendaría? Pero a mí me están diciendo que con la clase baja estamos bien porque hay obra pública. No, yo no estoy No, diciendo... porque está en digo lo No, contrario. mis funcionarios, Rosendo. Bueno, pero yo le digo una situación diferente, ¿no es cierto? Cuidado. Ahora, en esta etapa, los vulnerables son la clave. Hay que ocuparse que los vulnerables coman en las próximas semanas. ¿Y cómo hago para bajar la inflación después de una devaluación como la que pasó, Rosendo? Mire, no lo va a poder evitar. Como no lo va a poder evitar, hay que ocuparse de los vulnerables. Si se podía evitar la inflación, no sería el problema. Y cuidado, no la inflación en promedio. Las harinas, que es el arroz, no sé si acá. Esto es lo que hay que ocuparse. Necesitamos comedores populares abastecidos. Usted me está diciendo que no baje el gasto social. No. Bien. Comedores populares abastecidos. En el gasto total es muy poco dinero. Y bien gastado en este Pero momento. ya están abastecidos, me dice mi funcionario, Rosendo. Óyeme, los comedores populares han duplicado y triplicado desde el principio de año la cantidad de gente que va. ¿Y no le estamos mandando la comida que hace falta? A veces sí y a veces no. Yo le digo que ponga ahí, fines de semana, el comedor escolar hay que tenerlo funcionando. Es decir, Ahora, Rosendo, eso que es que este juego que obviamente representa la emergencia, ¿no? Que va a ser realmente, es muy complejo, es tal cual lo que usted dice. En estos días viene, todavía ni siquiera está del todo bajado al precio de las cosas, pero está bajando y va a bajar cada vez más. ya tenés los mayoristas. Por eso, ¿qué número tiene usted? ¿Cuánto supuestamente lo...? Diga el número. Harina se está vendiendo a 20 y pico. Pues es una locura. Digo, Pero un guarda, impacto. ¿cuánto te subió el dólar? 25%. ¿Cuánto que la revaluación? Creo que estamos 25%. En un año 33% puede ser. Está bien, pero 20 y pico 20 en un y pico mes. en un mes. Sí. En menos de un mes. Ahora, esto, lo último y lo liberamos. En el Déjame un segundo más. Sí, en el mediano plazo, digo, esta es la ultra emergencia que va a ser muy. Yo te digo, emergencia. eso es lo que le di al presidente de momento. Pero después, ¿cómo sigue? ¿Vamos a una recesión como ¿Cómo teme el sigo, Rosendo? presidente? Pero que hay una recesión es un hecho. ¿Cuánto costaba Estamos en recesión. ¿Cuánto costaba el descubierto hoy para las grandes empresas? 80%. 80%. El descubierto. 80%. ¿A cuánto se renovaron las LEVAX? 43, ¿era? Bueno. Presidente, dos cosas más y me voy para, Sí, para dígame. no molestar. Lo que dijo este joven periodista Olivera Dol, sígalo. Sí. La tasa Lo del traemos bono, siempre. la tasa del bono largo a 10 años del Tesoro subió. Y lo probable es que siga subiendo. Necesitamos una estrategia para enfrentar eso. Eso. Morgan Stanley acaba de informar que el pasaje de Argentina... Dígamelo despacio, Rosendo. ¿No es cierto? Morgan Stanley acaba de informar que el pasaje de Argentina de mercado de frontera a mercado emergente se complicó. Que era lo que estábamos esperando En antes. consecuencia, hay que hacer una estrategia externa para neutralizar estos dos problemas. Le quiero decir a Rosendo Fraga que hizo muy bien de Rosendo Fraga y yo hice muy mal del presidente de la República.
pero que... Te agradecemos por haber venido, como siempre, muy interesante. No, gracias por invitarme. Muchas gracias, Rosendo. Vamos rápido a la pausa. Sí, hay mucha información. Carrió con Vidal, internas en el gobierno, el Ara San Juan. Hoy se cumplen 6 meses de esa desaparición trágica. Después de la pausa. En estos momentos el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, está viajando a Washington a volver a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Esto estaba previsto, ¿no? Sí. Recordémoslo, estamos haciendo el papelerío, podemos decirlo de algún modo, y toda la negociación para cerrar el acuerdo lo antes posible. Sí, no viajó el ministro de Finanzas, Luis Toto Caputo. Algunas fuentes gubernamentales dicen, ¿cuánta plata nos van a dar? Tal vez 20.000 millones, un poco más. Otros dicen 40.000, veremos. Lo que importa es la letra chica, ¿no? Las condiciones, eso es lo más importante de lo que está por saberse. Lo que dicen todas las fuentes es que esto va a llegar en un mes. Después de la tanda, el Ara San Juan. Ahora, la base naval de Mar del Plata esperaba contactos con el submarino San Juan, que lamentablemente no ocurrieron. El último había sido a la mañana. Se sabía que algo había pasado con ese buque furtivo de guerra y finalmente no volvió a aparecer. Se cumplen 6 meses de la desaparición del Ara San Juan. Ahí están familiares y amigos de los 44 tripulantes de este submarino con una historia todavía, una historia muy difícil, ¿no? Porque ni siquiera saben la verdad de qué fue lo que pasó, ni siquiera tienen todavía los cuerpos de sus familiares, con todo lo que esto implica. Es una historia, una tragedia para todos los argentinos la que sucedió con el Ara San Juan, y obviamente hay una causa judicial que investiga el destino, ¿no? El destino final, qué fue lo que pasó, digamos. Tiene que haber, como siempre decimos, verdad y justicia. Y una comisión de expertos del Ministerio de Defensa de 3 submarinistas que, por lo que tengo entendido, cuando hablaron con la jueza Yáñez de Caleta Olivia, le aclararon bastante la situación. Toda nuestra solidaridad, nuestro abrazo, si es que sirve de algo, y compañía con los familiares de las 44 víctimas, héroes del submarino San Juan. Quédense con el maestro Alfredo Leuco. Nosotros nos vemos mañana. Chau, que descansen. Chau. Chau.